Después de años de mantener un perfil bajo y vivir en las sombras del imperio criminal de su esposo, Emma Coronel Aispuro ha decidido finalmente romper su silencio y revelar todos los oscuros secretos que ha guardado durante tanto tiempo. Si tú también deseas conocer la verdad, entonces quédate hasta el final. Emma Coronel Aispuro miró directamente a la cámara mientras el ayudante del sheriff la ingresaba en la oficina del sheriff de Alexandria, en Virginia. Sombras se acumulaban sobre sus labios carnosos, ojeras rodeaban sus ojos y su cabello oscuro, partido en el medio, caía sobre su camisa de prisión de mezclilla azul y verde. En la foto policial que la policía envió a los medios internacionales para anunciar la captura de la esposa del Chapo, Emma lucía como se sentía, cansada pero resuelta. Su arresto el 22 de febrero de 2021 fue una especie de aniversario, presagiado 7 años antes, exactamente el mismo día en que marinos mexicanos escoltaron a su esposo, luego de haberlo detenido en un apartamento de Mazatlán, donde se alojaba con sus hijas gemelas. A los pocos días de su propio arresto, circularían rumores en los medios de que la mujer de 31 años estaba cooperando con agentes federales. Mientras estaba sentada en su celda, se preocupaba por su familia en casa y por lo que le depararía el futuro, porque sabía que este día llegaría. El presente finalmente había llegado a lo hipotético. Ella también iba a ser condenada por los crímenes de su marido. Para algunos, Emma fue una víctima del cartel que no tuvo más remedio que hacer lo que le dijeron, incluso violar la ley. Para otros, fue víctima de fiscales estadounidenses demasiado entusiastas y deseosos de hacer de ella un ejemplo, probablemente sabiendo que no podía llegar a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos sin preocuparse por las peores consecuencias del cartel si alguna vez regresaba a su tierra natal. Y para otros aún, ella no era una víctima en absoluto, sino más bien una mujer adulta que se hizo rica a través de su apariencia y su contribución a un sindicato internacional de drogas. Emma fue arrestada en febrero de 2021 por cargos de tráfico de drogas, acusada de pasar comunicaciones entre su esposo y 4 de sus hijos para ayudar a su esposo, un capo de la droga, a escapar de la prisión. Incluso sabía del plan de pasarle un dispositivo GPS, con su hermano menor ayudándolo a escapar a través de un túnel. Ella eligió hacer estas cosas, pero considerando que es un producto de la cultura machista del cartel, podría decirse que nunca tuvo otra opción. Y sin embargo, ella nunca afirmó ser victimizada. Proviene de una cultura en la que las mujeres pueden convertirse en el tipo de víctima más trágico, alguien que no sabe que está siendo utilizada en absoluto. Emma se declaró culpable de los 3 cargos que se le imputaban, renunciando a su derecho a un juicio y fue liberada de la custodia estadounidense en el condado de Los Ángeles el 13 de septiembre, después de cumplir una condena de aproximadamente 2 años y medio. Tendrá 4 años de libertad supervisada. Hizo lo que hizo voluntariamente, pero una mujer en su situación, casada a los 18 años con un poderoso asesino que le triplica la edad, ¿realmente tiene ganas de hablar? Hagamos un pequeño repaso histórico. El Chapo estuvo encarcelado en el Altiplano, una prisión de máxima seguridad. En ese entonces, al menos 2 mujeres lo visitaron. Emma y Lucero, ahora funcionaria electa, visitaron la prisión con una identificación falsa. Ambas mujeres también se reunieron por separado con Dámaso López Núñez, un teniente del cartel de Sinaloa que había trabajado en la primera prisión de la que escapó el Chapo cuando Emma era una niña y que estaba ayudando a planificar la segunda fuga de su jefe. Emma se reunió con López Núñez y los hijos del Chapo para difundir las órdenes del Chapo mientras éste planeaba la fuga, dijo López Núñez más tarde, incluido el plan para deslizarle un dispositivo GPS disfrazado de alimento, estableciendo las coordenadas de la célula del capo y el túnel a ser excavado debajo de él. La detención del Chapo duró relativamente poco. Apenas 504 días después de su arresto, se dejó caer por un agujero en la ducha de su celda hasta un vagón de motocicleta improvisado que lo esperaba.
en el que condujo a través de un túnel de casi 1.609 metros de largo, excavado debajo de la prisión hasta un almacén. El plan de fuga había requerido más de un año y aproximadamente $1 millón para ejecutarse. Allí, en el túnel, esperaba el hermano menor de Emma, Edgar, un adolescente, para acompañar a su famoso cuñado. En cuestión de horas, el Chapo fue llevado a una pista de aterrizaje clandestina, donde abordó un avión y desapareció entre las montañas. Pero ese fin de año no lo pasaría con Emma, sino con Lucero, celebrando juntos el inicio del 2016. Apenas 8 días después, el Chapo fue capturado una vez más por las autoridades mexicanas y extraditado a Nueva York, tras 6 acusaciones distintas presentadas en estados de todo el país, entre ellas dirigir un cartel de la droga y conspirar para introducir narcóticos a través de la frontera. Los cargos conllevaban una pena mayor incluso que su propia vida. Dentro del Tribunal Federal de Brooklyn, el 17 de enero de 2019, una estrella invitada subió al estrado, Lucero Guadalupe Sánchez López, vestida con un monótono uniforme azul de prisión, la única mujer testigo colaboradora que testificó contra el capo de la droga. Lucero se había declarado culpable de su participación en su conspiración de narcotráfico apenas unos meses antes. Para que todo el mundo lo escuchara, se refirió al Chapo como mi esposo Joaquín. La fiscalía le pidió que detallara un romance de años con el capo de la droga que había comenzado en los primeros días del embarazo de Emma. En un mundo de narcotráfico, en el que el poder se mide en parte por el número de novias que tiene un capo, un marido leal era más de lo que Emma hubiera podido esperar. Pero que su descarada infidelidad se hiciera pública a nivel internacional debió haber sido humillante. Sentada en un banco de la sala del tribunal, separada de su marido por una mampara, Emma, vestida con una chaqueta negra sobre una camisa blanca con cuello, luchaba por mantener su estoicismo habitual. Lucero habló en español y Emma se quitó los auriculares del traductor para escuchar directamente a la mujer con la que había estado compartiendo a su marido. De la misma edad que Emma, con cabello largo y oscuro y ojos almendrados, Lucero, que creció en un pequeño pueblo de Sinaloa, tenía rasgos y antecedentes similares. Pero cuando conoció a El Chapo a los 21 años, a diferencia de Emma, no estaba agobiada por las exigencias físicas y emocionales del embarazo. Durante 2 días de testimonio ese invierno, Lucero detalló cómo había dirigido las operaciones de lavado de dinero del Chapo y supervisado los envíos de drogas escondidos en aviones. Cuando Anthony Nardozzi, fiscal en el caso del Chapo, le preguntó a Lucero sobre la naturaleza de su relación con el capo, ella respondió: «Bueno, hasta el día de hoy sigo confundida, porque pensé que nuestra relación estábamos involucrados románticamente como socios». Emma se mordió el pulgar. Con el encarcelamiento de por vida del Chapo casi seguro, Emma, por primera vez como adulta, tuvo que pensar en cómo sería la vida de su familia sin él. Apareció como invitada en Cartel Crew de VH1 en noviembre de 2019. Creó una cuenta de Instagram. En él rara vez menciona a su marido, sino que documenta su propia exploración de Nueva York. También siguió experimentando con su cabello, mechas doradas para el Día de la Madre 2020 y en su cumpleaños número 31. En diciembre se había vuelto rubia decolorada. Su estilista dijo más tarde en una entrevista en su salón de Culiacán que Emma quería cambiar el look, cambiar su apariencia. Incluso posó en una campaña de moda para su salón, luciendo un vestido de novia de encaje blanco, pedrería esparcida por los pliegues y una horquilla floral metida en sus largos mechones rubios. En febrero de 2021, apenas unos meses después, regresó al salón por última vez. Se tiñó el cabello hasta recuperar su color original y abordó un avión a Virginia, para lo que uno de sus abogados llamó un viaje de negocios. Emma fue acusada de participar en una conspiración dirigida por su marido para importar cocaína, metanfetamina, heroína y marihuana a Estados Unidos. La denuncia contra Emma también señaló que ella había ayudado
e instigado su ahora infame fuga de la prisión de alta seguridad en México a través del túnel. La acusación de conspiración, una maniobra legal que puede atrapar a mafiosos que no son fáciles de atrapar en transacciones de tráfico reales sin exigirles que cometan el delito, es una construcción legal maravillosamente complicada. En el caso de Emma, conspirar para importar drogas era tan intrascendente como pasar mensajes de texto entre su esposo y su padre sin siquiera haber tocado drogas. En audiencia pública, incluso el fiscal principal de su caso la llamó un mero engranaje de una gran rueda de una poderosa organización criminal, cuya importancia primordial a nivel criminal era su proximidad a su esposo. Durante los siguientes 14 días, Emma estuvo bajo estrictos protocolos de COVID-19 en una unidad de cuarentena. Cuando le vino la regla poco después de su arresto, los guardias le proporcionaron solo 2 toallas sanitarias durante los siguientes 4 días. Estuvo al mismo tiempo sin ducharse, y la palabra se convirtió en una de las primeras que aprendió en inglés, deletreada letra por su abogado hispanohablante para que Emma pudiera repetir la solicitud a los guardias con la esperanza de obtener una. En marzo de ese mismo año, Emma fue trasladada a régimen de aislamiento. El tiempo inevitablemente siguió su curso y finalmente, dentro de un tribunal de distrito en Constitution Avenue, flanqueada por alguaciles estadounidenses, Emma, que había estado bajo custodia estadounidense durante 9 meses, entró vestida con un traje pantalón negro ajustado con botones dorados y tacones. Emma tomó asiento en una mesa dividida por mamparas pandémicas y se giró para mirar al juez Rudolph Contreras. Cuando el juez la invitó a hablar, Emma ajustó el micrófono del podio y echó un vistazo a su discurso de aproximadamente 3 minutos y medio. Sé que puede resultarles difícil ignorar el hecho de que soy la esposa de Joaquín Guzmán, dijo en español con voz suave y tensa. Y tal vez... El traductor la interrumpió. Emma suspiró e hizo una pausa y continuó después de que sus palabras fueron traducidas al inglés para el juez. Por esta razón, sientes que es necesario que seas más duro conmigo, pero rezo para que no hagas eso. Le dijo al juez que sus hijas, que entonces tenían 10 años, eran la razón más importante por la que estoy aquí ante usted. Y agregó que esperaba predicar con el ejemplo, animándolas a reconocer sus errores. Acepto los errores que cometí, he hecho, y lo siento por ellos. Se le quebró la voz al recordar el dolor que había causado a su familia. Es posible que sus hijas nunca tengan a su padre, dijo, pero les ruego que no les permitan crecer sin la presencia de su madre. En cambio, el juez Contreras reconoció que las normas del gobierno para la imposición de penas más severas por los delitos que cometió describió la participación de Emma en la operación del Chapo como insignificante en comparación con la de otros miembros del cartel de Sinaloa que habían pasado por su tribunal, y la condenó a 3 años de cárcel con la pena cumplida y la confiscación de $1,5 millones. Buena suerte, dijo. Espero que críes a tus gemelos en un entorno diferente al que has experimentado. Emma cumplió su condena en una prisión federal de Texas, fue trasladada al condado de Los Ángeles durante el verano y luego liberada. Tiene 34 años, la mitad de su vida desde que conoció a El Chapo en ese baile, cuando llamó la atención de un asesino y todo el curso de su vida parecía predestinado. Regresar con su familia en México es casi imposible. En una vida con pocas opciones, resultó que pudo haber tomado una que, en última instancia, sería la más importante. Aparentemente, convertir una sentencia de prisión en una ruta de escape. Y cuando Emma salió de la sala del tribunal la tarde de su sentencia, con el final de una vida prometiendo el comienzo de otra, se volvió brevemente hacia sus partidarios sentados en la audiencia y les guiñó un ojo. Debes recordar que los narcotraficantes y criminales siempre están acechando en las sombras, listos para sembrar caos y destrucción. Así que si quieres seguir al pendiente de cualquier nueva actualización, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Créeme, no te arrepentirás.